De la semana pasada, que estuvimos hablando un poquitico sobre las cargas internas, nosotros comenzamos a explorar algunas cositas, ¿cierto? Entre ellas, teníamos una parte conceptual. Pregunta número 1. ¿Cuántas cargas internas podemos encontrar en un sólido? ¿Cuántas cargas internas podemos encontrar en un sólido? Me parece que son dos, ¿no? La fuerza normal y la cortante. Ok, por aquí dicen 2. O no sé si también entrarán ahí lo que es el momento torsor y el momento flector. De esos dos no estoy tan seguro. Momento flector y momento torsor. Claro que sí, porque está destinado a todo lo que es cargas internas. ¿Listo? Yo sé que tú haces las salvedades porque cuando uno habla de carga se refiere básicamente a fuerzas. Sin embargo, es una carga lo que se está generando en el momento en que tú haces un momento. Entonces, si lo vemos de esa manera, pues en cargas internas vamos a encontrarnos con cargas normales o la fuerza normal, eso no debía aparecer, la carga cortante o la fuerza cortante, el momento flector y el momento torsor. Muy bien, es decir, que en cuestión de sólidos tenemos 4 cargas internas. Pregunta número 2. ¿Bajo qué criterios nosotros podemos asumir que vamos a encontrarnos esas 4 cargas? ¿Bajo qué criterio podemos nosotros asumir que vamos a encontrarnos esas 4 cargas? Bajo las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Esa es la solución, sí. Esa es la solución, pero yo estoy preguntando es por el criterio. Criterio para asumir que solo vamos a encontrar esas cargas o esas 4 cargas. O sea, no son porque esas fuerzas actúan dentro de un cuerpo, pues por la acción de fuerzas externas. O sea, No, no necesariamente. Hay un criterio realmente que yo les comenté la semana pasada que se consideraba para poder definir en contexto esas 4 cargas que tenemos ahí, esas 2 fuerzas y esos 2 momentos. Reacciones en los apoyos, profesor. ¿Cómo? Por las reacciones en el apoyo. No. Sigue intentando. Guarda relación con el material.
Vamos. Profe, que es homogéneo e isotrópico de un modelo tridimensional. Exactamente. Que el material debe ser homogéneo e isotrópico. Que el material debe ser homogéneo e isotrópico. ¿Por qué? Porque nosotros debemos garantizar, o más bien, porque el modelo que estamos usando debe garantizar de que en cualquier punto en donde yo analice a través de esa sección de corte que yo hago, en cualquier punto donde yo analice, debo tener las mismas propiedades y en las mismas cantidades. ¿Listo? Por eso es que se habla de ser homogéneo e isotrópico. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso. Debemos tener claro por qué nos permite hacer esto. Entonces, por ser homogéneo e isotrópico. Entonces, ¿por qué homogéneo e isotrópico? Porque las ecuaciones de equilibrio se basan en ese criterio. ¿Listo? Y yo les decía, sin embargo, la realidad es otra. Es decir, que estas ecuaciones y estos modelos que nosotros tenemos, si bien es cierto, logran explicar el comportamiento de los materiales, también se encuentran un tanto desfasados de la realidad, ¿cierto? Porque los materiales no todos son homogéneos e isotrópicos. Es más, tú realizas el corte de una sección de un material y tú te vas a encontrar con fisuras, te vas a encontrar con grietas, te vas a encontrar con poros, te vas a encontrar ¿con qué más se puede encontrar? Con dislocaciones. Bien. Es decir, realmente el material no va a tener ese comportamiento homogéneo e isotrópico. No lo va a tener. Sin embargo, debía encontrarse una manera en la que nosotros pudiéramos generar ese equilibrio para poder entender internamente cómo se comporta él. ¿Listo? Entonces, para poder, digamos que lograr divisar ese comportamiento, por eso se hizo, y lo vamos a trabajar más adelante, la parte del análisis de los ensayos mecánicos. ¿Bien? Y de aquí entonces nosotros vamos a comenzar a escuchar unos temas asociados a lo que es el esfuerzo de ingeniería y el esfuerzo real. ¿Bien? Pero ya no les digo más, porque después se van a querer enredar. ¿Listo? Entonces, esos eran los criterios que debíamos tener presentes. ¿Bien? Aquí podemos ir borrando esto. Ahora, nosotros necesitamos comenzar a entender cómo voy a determinar o cómo voy a calcular esas cargas internas. ¿Cómo lo hago? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Cuáles son las consideraciones que yo debo hacer dentro del análisis del problema que yo tengo? ¿Cómo me estoy comportando? ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a borrar esto por aquí. Muy bien. Entonces para ello les traigo dos problemitas.
El primer problema es este que tenemos aquí, ahora mismo proyectado. Y en este, el problema dice más o menos así. Para la viga mostrada, ¿verdad? Nos piden determinar la reacción, perdón, las cargas internas en el punto C. Bien, vamos a determinar las cargas internas en el punto C. La viga se encuentra apoyada en voladiza. ¿Listo? Entonces, ¿cómo voy a determinar yo esas cargas internas? ¿Cómo voy a determinar las cargas internas en el punto C? Para poder comenzar a resolver este problema, usted tiene que partir del hecho de algo importante. Se deben establecer una serie de pasos. Un paso número 1 va a corresponder en realizar un análisis del problema. El paso número 2, vamos a establecer un diagrama de cuerpo libre. Y el paso número 3, ¿verdad? Aquí vamos a, sí, a plantear el procedimiento y los resultados. ¿Listo? Entonces, si vamos a ir por etapas, entonces vamos a arrancar por el paso número 1, que es el análisis del problema. Para ese problema que nosotros tenemos ahí, ¿cómo lo podemos solucionar? Entonces vamos a irnos a su estática y el análisis de vigas que ustedes hicieron en su momento. Entonces los escucho. ¿Qué creen que se debe hacer como análisis del problema? Por corte, profe. Por corte. ¿Por corte qué? En la viga. Por corte de la viga. Por corte de la viga. No te entiendo. Hablar mejor. Profe, analizar las reacciones que tenemos. Pero ustedes hablan de corte, pero ¿cómo hago eso? Explíquense con claridad. Por eso llama análisis del problema. Profe, Vamos a analizar el problema. Sí, profe, escucho. principalmente el enunciado que nos dice que tiene un apoyo en voladizo. Ajá, muy bien. ¿Qué pasa con eso? De ahí surgen las reacciones en los apoyos. Ok, muy bien. Cuando yo les pregunto a ustedes
análisis del problema, ¿ustedes qué creen que les estoy preguntando? Profe, yo creo que identificar lo que nos está dando el problema Ok, y lo que nos muy está bien. preguntando. Ok, muy bien. Entonces, vamos a partir de eso, ¿dale? Como para dejar claridad de las cosas. En el análisis del problema, paso 1A, tenemos, por ser un problema, él nos va a entregar a nosotros una información. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es verificar que tenemos. ¿Vale? ¿Qué tenemos para solucionar el problema? B. ¿Qué nos pide? ¿Qué nos está pidiendo el problema? C. ¿Qué nos hace falta? D. Y aquí se agrega uno más que son consideraciones especiales. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué nos pide? ¿Qué nos hace falta? Y las consideraciones especiales que tengamos que hacer. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Sueño, profesor. ¿Qué tenemos? Tenemos tres reacciones que van en base al sistema voladizo. Eso no lo tenemos. ¿Cómo, bro? ¿Qué tenemos? Tenemos unas dimensiones. Muy bien. Ojo, Tenemos ¿qué es lo que tenemos? Es decir, lo que conocemos. Tenemos una fuerza, profe. Una carga, Tenemos una fuerza. ¿Dónde hay una fuerza ahí? Yo O sea, no la veo. una carga, la de una 270 carga. newton. Es una carga, Oh. lo que dices. ¿Pero una carga de qué tipo? Distribuida. Distribuida. Entonces tenemos una carga distribuida. La distancia de la viga. La distancia en la que está distribuida la carga. Las dimensiones. Aquí lo tenemos, aquí, dimensiones. Ok, tenemos dimensiones. Tenemos unas cargas distribuidas. ¿Qué más tenemos? El tipo de viga. Sí, ¿qué tipo de viga es? Voladiza. ¿Seguro que te estás refiriendo al tipo de viga? ¿A qué realmente ¿Al qué? Apoyo. A los apoyos, al tipo de apoyo, no al tipo de viga, al tipo de apoyo. La viga sería que un material homogéneo. Si no, no podemos hacer absolutamente nada de lo que tenemos. Ya la mayoría de estos problemas, o todos los problemas, se van a fundamentar en que ellos van a ser homogéneos e isotrópicos. ¿Listo? De lo contrario, las ecuaciones de equilibrio no pueden ser aplicadas.
¿Listo? De lo contrario, las ecuaciones de equilibrio no pueden ser aplicadas. Entonces tenemos dimensiones, que son estas de 3 metros, de 6 metros. Carga distribuida, que es esta carga de 270 newton metros. Tipo de apoyo, pues el problema no los entrega. ¿Y qué más tenemos? Ajá, ¿qué más tenemos? El Creo que ya, profe. punto C. ¿Cómo se llama ese punto C? Carga puntual. El punto de análisis. Bien. Y nos están dando el punto de análisis. Sin eso tendríamos que hacerle distribución de carga interna a toda la vida. ¿Vale? Entonces ya este problema nos está limitando y nos está diciendo, yo quiero que ustedes hagan el análisis de las cargas internas en ese punto C. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos pide? Profe lo acaba de decir. Determinar las cargas internas. Ya. No importa si yo lo acabo de decir, dígalo otra vez para que se le meta en la cabeza y sepa exactamente. Y yo no lo voy a decir porque yo creo que fue lo mismo que dijo el profe. No, dígalo. Determinar la carga interna en C. Listo. ¿Cuáles son las cargas internas que vamos a calcular? La normal, la cortante, el momento flector y el momento torsor. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿No? No, sí, profe, sí. ¿Todos estamos claros? O sea, Sí, profe, profe. pero para determinar la carga Sí, interna, profesor. primero debemos determinar las otras fuerzas, la normal, la cortante, el momento flector y el momento torsor. No, esas son las cargas internas que vamos a calcular. Ah, sí, sí, leí mal, disculpe. El plano 2D Dale. sí muestra también el momento torsor. ¿Ah? El plano 2D que es que nos está mostrando, sí se calcula el momento torsor. Dímelo tú. Porque yo había ya entendido la clase pasada que se veía en el plano 3D, en el X, Y, Z, pero en el torsor como que no se mostraba muy bien. Entonces trabajamos Entonces, con la primera. entonces, No, entonces no se trabaja en el momento torsor. ¿me estás preguntando? Lo estoy diciendo. ¿Me estás afirmando? Sí, señor. Que suena una afirmación otra vez. Entonces no se calcula el momento torsor en el plano 2D. No se calcula el momento torsor. Seguía sonando a pregunta, pero bueno. No se calcula. El momento torsor no se calcula. Se los dije la semana pasada. Para los planos en 2D, el momento torsor no termina calculándose por el eje en donde se está aplicando ese momento. Recuerde que ese momento se aplica sobre el eje longitudinal del elemento. ¿Listo? Mucho cuidado con eso.
En 3D, la película ya cambia, es distinta. En 3D, nosotros sí logramos identificar ese momento torsor. Muy bien. Listo, entonces ya nos piden determinar la carga interna en el punto C y vamos a calcular la fuerza normal, la fuerza cortante y el momento flector. Perfecto. ¿Qué nos hace falta? Las reacciones en Las los reacciones de apoyos. los apoyos. Eso, muy bien. Nos faltan las reacciones en los apoyos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Algo más? La distancia en la que va ubicada la resultante ¿La resultante de qué? de la carga distribuida. Ah, eso significa que aquí nosotros necesitamos hacer dos cosas. ¿Sí o no? Conocer una carga puntual que está asociada a la carga distribuida y conocer la ubicación de esa carga puntual. Ok, muy bien. Perfecto. ¿Alguna consideración especial? Pues en la figura geométrica, que es un triángulo. Y ahí parte Ok. Ok, entonces vamos a colocar aquí que es la distribución de la carga presenta una geometría triangular. Muy bien. ¿Algo más? Yo creo que no, ¿verdad? Creo que alcanzamos el objetivo del análisis del problema. ¿Listo? Esto quiere decir que con eso así como lo tenemos definido, nosotros ya debemos ser capaces de poder, por lo menos, visualizar los diagramas de cuerpo libre y los procedimientos. Normalmente, cuando yo hago el análisis del problema, casi que de manera obligatoria me comienzan a obligar a hacer el diagrama de cuerpo libre de ese elemento. ¿Listo? Ojo, casi que de manera obligatoria me ponen a hacer el diagrama de cuerpo libre de ese elemento. ¿Listo? Permítanme 2 minuticos. Ya ven. Muy bien. Ya he vuelto. Ahora sí. Entonces, les decía que el segundo paso casi que se hace de manera paralela al análisis del problema. Es más, el mismo
El mismo problema me obliga a hacer ese diagrama de cuerpo libre. Bien, el mismo problema casi que me obliga a hacer el diagrama de cuerpo libre enseguida. ¿Listo? Entonces, es lo que vamos a plantear ahora. Paso número 2, el diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacerlo en otro color. Diagrama de cuerpo libre del sistema. Y vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la sección analizar. ¿Por qué? ¿Cómo así, profe? Porque recuerde que a nosotros nos están diciendo, yo quiero determinar las cargas internas en el punto C. Sí, cierto, profe, cierto. Está bien. No, listo, está bien. Entonces, yo necesito hacer los diagramas de cuerpo libre para ir conociendo cómo está ese sistema. Bien, esa es la razón. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a irnos por acá. Yo necesito copiar este man. Creo que va a estar por aquí, más o menos. Uy, no. Estar por aquí. Está por aquí. Muy bien, listo. Entonces, vamos a partir inicialmente del diagrama de cuerpo libre de este sistema. Voy a borrar la opción B para que no se vaya a confundir. Ahí está. Entonces, si yo hago el DCL de este sistema, ¿cómo me queda? Con 3 reacciones en el punto A, profe. Con 3 reacciones en el punto A. ¿Ok? ¿Qué más? Con 3 reacciones en el punto A. Entonces, por aquí vamos a tener una reacción a Y, a X, considerando el sistema XY de esta forma, ¿cierto? Vamos a tener un AX por ahí. Vamos a corregir esa X que parece de todo menos X. Vamos a tener por acá arriba una AY. ¿Y cuál sería la tercera reacción? El momento. Momento. Se va a generar un momento en A. Ok, muy bien. Perfecto. Listo. ¿Qué más? La resultante de la fuerza distribuida. Ok, va a haber una fuerza resultante que la vamos a llamar FR. Esta FR es la carga puntual relacionada a la carga distribuida. Bien, es la carga puntual de la carga distribuida. ¿Por qué necesitamos volverla puntual? Para poder ingresarla dentro de la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Y que tenga una equivalencia en todo eso. De lo contrario, esas unidades de Newton sobre metros nos comienzan a molestar durante el cálculo. ¿Listo? Perfecto, muy bien.
¿Qué es lo otro que nos hace falta? Ya tenemos ahí el diagrama de cuerpo libre del sistema. Perfecto, muy bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Yo les hago una pregunta. Vamos a regresarnos al paso número 1 en el punto B. ¿Qué nos dice el punto B? Determinar la carga interna en C. Determinar la carga interna en C, ¿cierto? Otra vez, determinar la carga interna en C. ¿Esto qué significa? Esto significa que si yo voy a llegar por aquí y yo voy a hacer corte en C para analizar la carga interna que ahí se encuentra, ojo, si yo hago corte en C para hacer la carga interna que ahí se encuentra, ¿de qué lado cojo yo el análisis? ¿Quién recuerda eso de la semana pasada? El izquierdo, bro. El ¿Me izquierdo que está preguntas? dando la información de los apoyos. ¿Me estás preguntando o me estás confirmando? No, le estoy confirmando, o sea, el lado izquierdo porque este nos da información del apoyo que tiene la viga. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Listo, por acá dicen del lado izquierdo porque del lado izquierdo pues me da la información de la viga. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, ah, ah. ¿Será que lo que dijo el compañero no es porque cuando el profe comienza a preguntar que quién más es porque algo le hace falta de eso? Yo mejor me quedo callado y yo voy a esperar a que alguien más lo diga. ¿O será que nos está jugando con la doble psicología inversa? Entonces nos está haciendo creer y así, y así, y así, hasta que llegan al parcial pensando en lo mismo y un parcial facilito se vuelve en una calamidad. Ah, profe, yo usted está usando ahí la psicología inversa porque La doble psicología inversa. bueno, o sea, yo opino que es el lado izquierdo porque hay que mayor información ofrece, entonces, ajá. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, vamos a partir del hecho de ese comentario que tú haces, ¿verdad? Y vamos a verlo de esta manera. A poner de qué color será. Este. Bien. Del lado izquierdo, es decir, del tramo AC, ¿cierto? Yo tengo una información asociada a los apoyos que se encuentran ahí, o al apoyo que se encuentra ahí, que es a Y, a X y el momento en A, ¿verdad? No hay ningún inconveniente. Eso que ustedes acabaron de decir es correcto, tal cual, ¿verdad? Del lado B, yo solo tengo una viga solita con una pequeña carga distribuida diferente a la carga esta de 270 newton, ¿cierto? Porque entonces yo aquí tengo una sección diferente y no es esa misma porción de carga distribuida, sino aquí yo tengo un valor distinto. ¿Es o no es? Si me voy de C a B. Sí, profe. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, pero no tengo más nada. O sea, esto y ya. Como yo voy a hacer es análisis de carga interna en C, y oígase esto para que quede bien claro cómo yo voy a calcular en C. A mí el problema no me está diciendo calcula de A a C,
la carga interna. O calcula de C a B la carga interna. ¿Listo? A mí el problema me está diciendo, calcula en C las cargas internas. ¿Eso qué significa? Fácil. Significa que yo me puedo ir de cualquiera de los dos lados, hacer corte y calcular. ¿Bien? Otra vez, yo me puedo ir de cualquiera de los dos lados y hacer el corte en C para calcular las cargas internas. ¿Vale? Por tanto, si yo veo que por acá de este lado se complica un montón porque me están saliendo reacciones que yo no conozco y son 3, entonces yo prefiero irme del otro lado, que la única variable diferente que tengo es la carga distribuida, que creo poder conocer con base de un poquitico de geometría que yo conozco de mis pasados. Bien. Es decir, que para el diagrama de cuerpo libre de este sistema que yo tengo aquí, yo voy a concentrar mi atención en la sección de la viga CB. Leyéndolo de izquierda a derecha. ¿Listo? Yo voy a encontrar o concentrar la atención en la sección CB. ¿Eso qué significa? Y por acá. Y ahí yo voy a encontrar el análisis de mi viga. Y como yo estoy haciendo corte en ese punto, entonces allí yo voy a encontrarme una carga normal, una cortante y un momento lector. Aparte de eso, bueno, voy a dejarlo ahí mismo en azul. Yo necesito calcular una fuerza resultante que va a ser igual a la carga puntual de la carga distribuida. Pero ojo aquí. Pero solo para la sección CB. ¿Listo? Porque mire que yo me estoy concentrando exclusivamente en esa sección CB donde ya yo tengo mis cargas internas previamente definidas. ¿Estamos claros hasta ahí, hasta ese punto? Yo no, profe, puede repetir lo último. ¿Cómo no? Nosotros tenemos que hacer dos cosas cuando nos hablan de diagramas de cuerpo libre. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es hacer un análisis completo del sistema con el ánimo de poder solucionar las cargas internas y los apoyos, ¿verdad?, que me presente la viga. Normalmente era digamos, una manera en la que nosotros podíamos solucionar un problema desde la estática. ¿Se acuerdan? Lo primero que le decían a uno, primero tienes que calcular la carga de los apoyos. Y después de eso, sí, cuando estabas definiendo una armadura, por ejemplo,
Entonces, luego de que define los apoyos, ahí sí comienzas a calcular las cargas internas en cada viga. Cuál está en tensión y cuál está en compresión. Cuál está en tensión y cuál está en compresión. ¿Cierto que sí era así? Acá estamos haciendo lo mismo. Sin embargo, el problema nos da, digamos que, una tranquilidad en el sentido en que nos dice nada más, yo necesito que usted determine la carga interna en el punto C. Más no me está diciendo de que determinen la carga interna en la sección AC o en la sección CB. Simplemente me dice cargas internas en el punto C. Eso significa que en este punto que está aquí, si yo hago corte en C, ¿verdad? Yo puedo analizar desde AC o yo podría analizar desde BC. Desde cualquiera de los dos lados yo puedo hacer el análisis. Entonces, ¿yo qué estaba diciendo? Como yo no me complico mi vida, sino que tiendo a complicarle las de ustedes, ¿verdad? Entonces, yo lo que voy a hacer es, yo voy a determinar la carga interna en C con base a la sección BC. ¿Por qué? Porque primero está libre de apoyo, es decir, punto B está totalmente en el aire, por así decirlo, ¿verdad? Ella, B está ahí en ese punto, no pasa nada. Y lo único que tendría que conocer sería la sección de la carga distribuida correspondiente a la sección CB. Porque como yo estoy haciendo corte en CB, que es esta que tengo acá de este lado, como yo estoy haciendo corte en CB, eso significa que yo voy a tener una porción de la carga distribuida que él está recibiendo, o toda la viga está recibiendo. Ella va a recibir un poquitico nada más en esa parte. Entonces yo necesito conocer cuánto es ese poquitico. ¿Bien? Porque ya del resto es utilizar las ecuaciones de equilibrio para poder calcular B, para poder calcular N, para poder calcular MF. Ahora sí quedó un poco más claro. Esto Agudelo, ¿verdad? Acevedo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, 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 sí. Gracias. Ok, cómo no. Muy bien. Seguimos entonces. Entonces, yo voy a concentrar mi atención en la sección CB. Y yo voy a hacer esto que está aquí. ¿Sí? Yo me voy a llevar eso para la siguiente hoja. ¿Vale? Lo voy a pegar acá. Aquí. Y de pronto voy a necesitar este. Voy a dejar por acá lejito por si las moscas. Muy bien. Entonces, concentramos nuestra atención en la viga de corte CB. Nos quedó ahí. Muy bien. Entonces, yo necesito determinar cuánto equivale esa porción de carga distribuida. ¿Cómo lo hago?
Obviamente eso me va a quedar en 1000 newtons sobre metro. ¿Cómo lo hago? ¿Quién me dice? ¿Qué se les ocurre? Profe, no es la carga por la distancia. Entre dos, creo que. ¿Por qué entre dos? ¿Por qué la carga por la distancia? Porque esa es el área del triángulo. Base por altura Porque entre esa es dos. el área del... Ajá, ¿y cómo así que la base del triángulo ahora me va a decir cargas internas? Ok, Ron, está bien, por geometría, pero geométricamente, ¿cómo nos metemos por ahí? Porque la carga está distribuida de forma triangular. Profe, pero yo tengo una pregunta, o sea, esa carga está, digamos, soportando más en el punto A que en el punto B por la forma, digamos, de las flechas que me está indicando ahí. O sea, la forma de esas flechas me dice, Eso me está demostrando de que la carga no es uniforme, sino que se está concentrando más en un extremo que en otro. Sí, efectivamente. ok. Y debe ser así, lógicamente, puesto que el punto B está libre y la carga A, pues, o el punto A es el que se encuentra empotrado. Entonces, si tú quieres que algo te soporte algo, imagínate, si tú haces una, bueno, es que ahí se ve claramente. Entre tú más cerquita te encuentres de este soporte que tú tienes aquí, pues obviamente la deformación cada vez va a ser menos. En cambio, si tú te pones por acá, ¿verdad? Ese brazo de palanca, tú vas a hacer que cualquier carga que tú tengas aquí se vaya. Entonces las cargas tienen que ser muy pequeñitas sobre esta sección y deben ser mucho más grandes sobre estas para que no vaya a generarte ningún tipo de deformación indeseable sobre esta viga. Ok. ¿Sí? No, pero si es así, no se hace, no se puede hacer como dice el compañero, de que la carga por la distancia entre dos. No La sé carga por la distancia entre dos. La así no se podría carga por hacer. la distancia. ¿Pero qué carga por distancia? ¿Cómo se abre? Si no, si eso es lo que estamos buscando. Ruan dice encontrar la ecuación de la recta. Se calcula la fuerza puntual en C. Oh, Ruan, estamos solo en esta sección que tenemos aquí, ¿dale? Es decir, en la sección CB. Entonces, ¿cómo determinamos nosotros si no tenemos información del valor de esa carga distribuida sobre esa sección? Conocemos la carga distribuida total, que son 270 newton por metro, pero no conocemos la carga distribuida sobre la sección CB exclusivamente. Entonces, ¿cómo hacemos esa partecita ahí? Profe, no sé cómo explicar una igualación de las dimensiones de los dos triángulos, del grande y el pequeño. No juegue, ¿quién eres tú, güey? Profe, o sea, el primer triángulo, la altura, se podría decir así, son 270 newtons sobre metro y la base es 9. Y del otro triángulo... Eso es. Muy bien, pelado, ya, eso es, ya. No digas más. No digas más. Eso es, muy bien. Eso es, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Matemática y geométricamente, vamos a utilizar una cosa que se llama el método de los triángulos semejantes. ¿Listo? Método de los triángulos semejantes. ¿A qué voy con eso? Como yo estoy haciendo corta aquí en 6, por eso puse
Digamos que la viga completa. Abajo, por ahí. ¿Verdad? Yo tengo aquí esta sección. Y esta sección me da un triángulo. Un triángulo que va a tener la siguiente información. Va a tener una altura X y una base, vamos a ponerlo así, una base A minúscula y una base y una altura B minúscula. Y por otro lado, voy a tener un triángulo más grande, que es el que viene por acá, que es todo esto. ¿Listo? Y ese triángulo va a tener una altura B mayúscula y va a tener una base A mayúscula. ¿Listo? ¿A dónde voy con todo eso? Matemáticamente, yo puedo relacionar los métodos, yo puedo relacionar estos triángulos, puesto que comparten, digamos que la misma hipotenusa y el mismo ángulo, ¿verdad? Entonces, yo puedo relacionar matemáticamente de esta manera. B sobre A va a ser igual a B minúscula sobre A minúscula. Y en este caso, y siguiendo esa misma línea, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener 270 newton por metro sobre, ¿cuánto? 6 más 3, 9 metros. Suena como el teorema de los Va a senos. ser... ¿Ah? No es como el, me parece que es como el teorema de los senos. O sea, algo similar, ¿no? La fórmula. Algo similar, pero recuerda que el teorema, ¿cómo es? La ley del seno te define para el mismo triángulo, ¿verdad? Determinar las medidas angulares, ojo, los ángulos internos y los lados del triángulo. Ah, ok. ¿Listo? Listo. Recuerda que es ángulos y lados. Y acá estamos relacionando lados completamente. Entonces, del otro lado tenemos B, que va a ser igual a X, porque así lo denominamos nosotros acá la carga distribuida, sobre A minúscula, que sería la distancia que hay entre C y B, que son estos 6 metros que está aquí. De esta manera yo me voy para acá y yo digo 270 newton por metro por 6 metros sobre 9 metros es igual a X. Por tanto, X va a ser igual a... ¿Qué me ayuda ahí con eso? 180. 180 ¿qué? Newton por metro. Newton por metro. Metro. ¿Ah? Newton metro. Newton por metro. ¿Por metro sobre metro? Sobre metro. Sobre. Por. No, queda en Newton, no. Porque No. no se hacían los metros. Ah, sí, sí. Queda newton sobre metro. Entonces, Recuerda que estamos haciendo una analogía, ¿cierto? Por tanto, X debe tener la misma medida dimensional que B. Newton metro. Aquí está. Perfecto. 180 newton metro. ¿Ven? Eso significa que ahora yo me voy para acá arriba
Primero voy a borrar esto aquí así. Y ahora sí me voy ahí en ese punto. Y yo digo que yo aquí tengo 180 newton por metro. Perfecto. Muy bien. ¿Y ahora qué hago? Ya conozco el valor o el valor de la carga distribuida de 180 newton por metro. ¿Qué hago ahora? Profe, lo que yo le dije anteriormente, ¿Qué me dijiste? Recuérdame, por favor. Son las profe, reacciones. lo de la carga por la distancia entre dos. ¿Pero qué es eso? Lo de la carga, lo de la distancia, que lo voy a dividir entre dos. ¿Pero por qué? ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Vamos a manejar los conceptos. Calculando la carga puntual. ¿Cómo se le llama eso de carga puntual? Resultante. Ah, Resultante. mm, mm. Ahora, calcular la carga puntual de la carga distribuida de 180 newton por metro. ¿Cómo lo calculo? Usando el principio de los centroides. Sí, profe, ya yo lo iba a decir, eso era, si desde hace rato le estamos diciendo. Ujú. Usando el principio de los centroides para poder definir esa carga puntual. Bien, yo voy a considerar, entonces usted explica. Yo considero la figura de la carga distribuida como un triángulo rectángulo y aplicando el principio de los centroides, entonces puedo calcular, pues logro conocer la carga puntual. Muy bien. ¿Listo? Ahora sí, ¿cuánto daría esa carga puntual? $540 newton sobre metro. ¿Me preguntas? Afirmo, 540 newton sobre metro. Eso. Así, afirmo, profesor. Muy bien. Entonces, ¿cómo va la película ahí? Resulta de lo siguiente. Yo voy a tener un área de triángulo Pero, que va a ser igual a la base por la altura sobre 2. Bien. Sin embargo,
como lo tengo así representado o como lo llevo representado, yo voy a considerar unos aspectos importantes, lo que corresponde a la parte de las unidades. ¿Listo? Normalmente uno trata los triángulos con unidades de longitud porque así pues se definen, ¿cierto? Sin embargo, aquí tenemos son unidades de fuerzas latentes y de distancia. Entonces, cuando yo me voy a hacer el análisis de esa área, realmente esa área de ese triángulo, lo que me va a terminar a mí entregando es una medida de una carga puntual. ¿Por qué? Porque yo me voy a ir a la base que son 6 metros, por la altura que son 180 newton por metro, sobre 2. Entonces a mí me va a quedar 180 por 6, son 6 por 0, 0, 6 por 8, 48. Y 6 por 1, 6 y 4 son 10. Sobre 2 me da a mí un gran total de 540, me dijiste. Sí. Newtons. ¿Listo? Entonces fíjese que aquí en este punto, estos 540 newtons que acá calculó el compañero, ¿verdad? Ya yo estoy teniendo esa área, pero esa área a mí me está dando en términos de ¿qué? De newton. ¿Listo? Entonces esa área de triángulo realmente me termina a mí representando a mí es la carga puntual. ¿Vale? Que utilizo el principio de base por altura sobre 2, sin embargo lo estoy refiriendo por el análisis dimensional que constituye esa carga distribuida, las cargas Newton y las distancias, y me da una carga puntual. ¿Bien? Muy bien, perfecto. Seguimos. Entonces ya conozco el valor de la carga puntual, 540. Vamos a poner. Ponerlo en verde. Ahí está. Ahí está. Esa carga vale 540 newtons. Perfecto. Y ahora, ¿dónde se encuentra ubicada? Profe, yo estaba buscando ahí Ahí en el punto C, ¿no? Pues esa de 540. y me salieron que si un triángulo rectángulo sale a 1/3 del ángulo rectángulo. No sé si, porque eso fue lo que yo encontré buscando. Me decía que era 1/3 del ángulo rectángulo. Si es a 1/3 también estaría ahí en el punto C porque tiene 9 metros y el punto C vendría siendo 1/3 de ese triángulo. ¿Qué cosa tiene 9 metros? La viga. Ajá, ¿y? Profe, yo puedo Ojo, multiplicar. ojo, mira lo que estamos analizando. Sección CB. Ojo. Sección CB. Como es la CB, sería 9 metros por 2/3. Aplicando lo que decía el compañero que él vio por ahí. Yo también lo vi, pero por la sección que tomamos el 2/3. Pero ¿cómo así que 9 metros? ¿De dónde sacan los 9 metros? La longitud total, profe. Pero si es la sección CB. Profe, pero cuando uno hace la multiplicación da 6, que es justamente donde ubica el punto C. Es que no han entendido. ¿Por qué usan 9 metros? Si estamos hablando de la sección CB, ¿por qué colocan la viga completa? No han entendido entonces esta parte del análisis. Estamos en CB.
¿Por qué usan 9 metros? No entiendo. Tienen que ser 6 metros, profe. ¿Tienen que qué? Tienen que ser los 6 metros porque estamos en la sesión, lo que usted dice se ve. Ajá, entonces calcule la ubicación de la carga. ¿Cómo la calculan? Nada, bueno. Profe, Hay una cosa, yo- hay una cosa supremamente importante que usted tiene que hacer antes de comenzar a resolver cualquier problema de centroides. ¿Quién me dice qué es? Bueno, Juan dice que 2 metros a partir de 6. Sí, profe. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Por lo de que son 2 tercios. Ok. Un tercio, Sí, disculpe, sí. un tercio. Bien, pero entonces, ¿qué es lo primero y fundamental que se necesita para poder llegar a realizar análisis de centroides? Centro de massa? Diga. El centro de masa, dijo el compañero. Ah, ok. ¿Y cómo se ubica? O sea, de ahí sale, ¿cierto? El centro de masa o el punto de inercia. De ahí sale, pero hay algo fundamental antes de comenzar a hacer centroides y que se necesita para poder hacer centroides. De lo contrario, ustedes no se van a poner de acuerdo nunca si es B tercios o 2 tercios de B. ¿Y qué se necesita para saber si uno va a usar 2 tercios de B o B tercios? El punto de referencia, profe. El punto de referencia. Sin punto de referencia, maestros, ustedes están en el limbo con eso. El Sí, punto de profe. referencia. Si se coge el punto de referencia en B, serían 4 metros de distancia. Ah, eso es, muy bien. Si cojo el punto de referencia en B, serían 4 metros. Si cojo el punto de referencia en C, que dijeron algunos, entonces serían 2 metros. Bien. Entonces vamos a usarlo aquí vamos a ponerlo aquí en B. X y Y. Esto es para que no se confunda más adelante ahora que vayamos a hacer los cortes o las cargas acá del otro lado. Entonces, para no tener el sistema de referencia ahí montado en el mismo lado y se vaya a formar eso ahí. Hay una recocha de flechas y colores, mejor dicho. ¿Vale? Entonces lo voy a poner ahí solo por eso. Muy bien. Entonces, si yo lo pongo ahí, vamos a ponerlo allá en C mejor para... Ah, no, mentira. ¿Saben qué lo voy a hacer? Para evitar esos términos negativos ahí en algún momento. Muy bien, entonces seguimos. Listo, entonces, en ese orden de ideas, entonces tenemos ya aquí la referencia, que es en B. Entonces vamos a comenzar a medir desde B, ¿vale? Entonces, ¿cómo arrancamos? Es decir, si yo mido desde B, yo voy a tener
2/3 de B, que va a ser igual a la distancia o a la ubicación que habíamos llamado X sub B aquí, sería 2/3 de la base completa, que son 6, no 9, 6, X sub B. Entonces yo voy a tener 6 por 2, 12, entre 3, 4. 4 metros. Muy bien, perfecto. Tenemos 4 metros. Muy bien. Ahora, ay, profesor, pero es que yo puse 2. No, está bien, ponga el 2. Pero me tienes que definir el sistema de referencia. Sí. Entonces, yo tengo aquí los 4 metros. Es decir, que finalmente los 540 son medidos desde B a una distancia de 4 metros. ¿Listo? Ahora ya conociendo la posición de la carga puntual, yo me voy a ir al modelo anterior. Y entonces aquí yo voy a tener la carga de los 540 newtons. Por aquí va a venir la distancia a los 4 metros. Y por acá entonces se me va a formar, ojo, vamos a trazar el eje longitudinal aquí. Otra vez. Esto quedó maluco. Ahí está, un poco mejor. Entonces yo voy a determinar la carga normal, el cortante y el momento flector. Ya está. ¿Listo? Yo voy a calcular el cortante, el normal y el momento flector. ¿Cómo calculo cortante? ¿Cómo calculo normal? ¿Cómo calculo flector? Pues muy sencillito, ¿cierto? A través de las ecuaciones de equilibrio. Entonces nos queda de las ecuaciones de equilibrio, hacemos sumatoria de fuerzas igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0. De la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, nos va a quedar qué fuerzas están actuando sobre el eje X. La normal. La Fuerza normal, ¿cierto? normal. Vamos a poner como referencia aquí así nuevamente XY. Entonces, la normal está actuando sobre el eje X, muy bien. ¿Cuál más? Ya, ¿verdad? Ya solamente. Me queda la normal igual a 0. Ya, mira, ya calculaste una primera carga interna. Dime tú, no son la normal sí hay necesidad de ponerla porque, o sea, esa está directamente sobre el eje X, o sea, es como, o sea, se la multipliques por 0. No, es igual a 0, no es que se multiplique por 0, es igual a 0. Bien. ¿Listo? Listo, listo. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué tengo en Y? Los 590 fuerza newton. cortante. La cortante. 540 newton. La cortante, muy bien. Y los 540 newton. Menos los 540 newton igual a 0. Eso significa que B va a ser igual a 540 newton. Muy bien, excelente. Y ahora por último, pero no menos importante, el momento flector.
¿Cómo lo calculo? Sumatoria de momentos. Eso, sumatoria de momentos. Y vamos a hacer momento en C. Bien, para evitarnos el estrés de de esas cargas que están ahí. Igual a C. Como yo estoy haciendo momento en C, entonces ya B no hace momento, ni no, la normal tampoco hace momento, ¿cierto? Ahí digamos que nos liberamos de ese estrés y nos concentramos exclusivamente en las cargas que hacen momento. ¿Qué cargas están haciendo momento o qué existe por ahí? Tenemos inicialmente un momento flector, ya existe en ese punto, que vamos a considerar, ojo, vamos a considerar los momentos positivos antihorario, ¿cierto? Entonces ese momento flector lo estamos colocando, mire el sentido de giro antihorario, por tanto vamos a manejar lo positivo. Si llega a dar diferente, entonces simplemente es que la dirección o el giro que se está dando es en sentido horario, es inverso al que se planteó dentro del modelo. Entonces tenemos momento flector y tenemos una carga llamada 540 newton, ¿verdad? 540 newton ¿por cuánto? Por la distancia. 4. Ajá, ¿y cuánto vale? 2 metros. 3. Ah, no, mentiras. 2. 2 metros. 2. 2 metros. 2 metros, muy bien. Ajá, ¿y el signo qué? ¿Horario, antihorario? ¿No tiene signo? Positivo. ¿Es un giro neutro? ¿Qué? Positivo. Positivo. Negativo, ¿no? Negativo, profesor. Negativo. Que va Menos 540 por Sentido 2 metros. de horario. Negativo, porque va en sentido de giro de las manecillas del reloj. Esto es igual a 0. Eso quiere decir que aquí el momento de inercia me va a quedar menos 540 por 2. ¿Cuánto da? Menos 1080. Listo. Momento flector va a ser igual. Si aquí es negativo, pasa del otro lado positivo a 1080 newton por metro. Y tenemos solucionado el ejercicio número 1.